¿Cómo están? Bien, muy bien. Nos fue muy bonito el fin de semana en Nayarit, Michoacán y Colima. Bueno, el día de hoy, después de quién es quién en los precios, nos acompaña la jefa de gobierno, Clara Brugada. Siéntense, por favor. Está con nosotros el antropólogo Diego Prieto, director del INAH, la arqueóloga Lorena Vázquez, investigadora del programa de arqueología urbana del INAH, el general Israel Severino Ruiz y Ruiz, comandante del Comité de Planeación para la escenificación de los 700 años de la Gran Tenochtitlan. Este mes de julio inicia las celebraciones sobre la fecha formal del inicio de México Tenochtitlan o de Tenochtitlan, aun y cuando en el 2021 hicimos celebraciones con el presidente López Obrador. El 2025 es la fecha, bueno, ya nos va a explicar la arqueóloga formal, que han reconocido como la fundación, aunque en el 2021 también hay evidencias. Bueno, vienen varias actividades en la Ciudad de México relacionadas con este evento tan importante y particularmente el 26 de julio. Ya les vamos a platicar qué vamos a celebrar. Ese es el contenido de la conferencia de prensa del día de hoy. Antes de ello quiero comentarles que finalmente en la minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finabien para poderles reembolsar ese 1%. A ver si me pasas la gráfica. Todavía no se aprueba, pero ya es la redacción que se envía para su aprobación en esta iniciativa. De acuerdo con Banco de México, 99% de las remesas se envían por transferencia electrónica. Pero estamos todavía checando porque el 0% de impuesto es para aquellos que envían por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o alguna otra transferencia electrónica, y los que envían en efectivo es un porcentaje muy pequeñito. Y para aquellos que envían en efectivo vamos a dar un reembolso de ese 1% a través de la tarjeta de Finabien, tarjeta paisano de Finabien. Entonces es un logro de las paisanas y los paisanos y les enviamos un cariñoso abrazo, saludo y reconocimiento. Bueno, vamos a quién es quién en los precios, después la arqueóloga y después Clara, luego el general, Diego y José Alfonso. Breve, conciso. Vamos, adelante, Iván. Tenemos un enlace también.
es que el 30 de junio me comprometía que se iba a acabar toda la obra civil del tren que va de la estación Campeche a la ciudad de Campeche, del Tren Maya. Entonces vamos a tener un enlace muy breve de que en efecto se terminó toda la obra civil e inician a partir de hoy las pruebas. Adelante, Iván. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con el seguimiento del precio de la canasta básica, esta canasta básica de 24 productos que integra el paquete contra la inflación y la carestía. En nuestro monitoreo semanal identificamos que la más barata está en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, en 758,20. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara está en Walmart Miramontes, aquí en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, 966,60. Le vamos a poner un tache. Como siempre hacemos el comparativo de 3 ciudades, Coyoacán, Ciudad de México, la más barata, Chedraui, Plaza América, 814,70, palomita. Y como ya habíamos visto, Walmart Miramontes, tache, es la más cara. Culiacán, Sinaloa, la más barata, Ciudadana Hiper Zapata, 823,60, palomita. Y la más barata, Ley, en Culiacán, Sinaloa, 861,40. También le vamos a poner una palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Tonalá, Jalisco, Soriana Hiper Río Nilo, la más barata, 834,90, palomita. Y la más cara, Chedraui, también Río Nilo, 912,70. Aquí sí tiene un tache. Adelante. Este es el precio promedio de cada una de las cadenas de autoservicio de la canasta básica PASIC. De acuerdo a nuestro monitoreo del 16 al 20 de junio, podemos detectar que el precio promedio de la canasta en la cadena a precio está en 785,80 y aquí en cada una de las cadenas, y la más cara es en H-E-B, que está en 1012,61. Esta información es muy importante para todas y todos los consumidores para que identifiquen en dónde pueden conseguir su canasta básica mucho más barata. Esta información va a estar disponible en la página de internet de la Profeco. Adelante. Bien, ahora seguimos con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina y continuamos con las buenas noticias porque aquí, por ejemplo, queremos destacar que el 27 de febrero, que fue una semana antes de la firma de la estrategia, únicamente el 25,2% de las estaciones de servicio cumplía con el precio de menos de 24 pesos el litro de gasolina regular, es decir, 2,931 estaciones. Conforme ha pasado el tiempo, ya tenemos ahorita un cumplimiento del 94,3% de las estaciones, es decir, 12,386 venden en menos de 24 pesos el litro de gasolina y tenemos, como se los hemos recomendado, nuestro mapa virtual. Ahí pueden prácticamente ver en vivo el precio de la gasolina. Adelante. Seguimos desglosando las regiones. En la región noreste, que es Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, tenemos el precio promedio de la gasolina más barato en Tamaulipas, 23,60, y aquí todas las marcas que tienen participación en esta región, prácticamente todas venden por debajo de los 24 pesos. Adelante. Nuestro seguimiento, nuestro monitoreo, precios justos, esta estación de Pemex en Morelia, Michoacán, 23,12 y aquí el precio en cada una de las regiones, destacando que el margen no es superior a los 2, el margen de ganancia no es superior a los 2 pesos por litro. A todas ellas les vamos a poner una palomita. Pero todavía hay poquitas, como ya lo vimos, que se siguen volando la barda con los precios. Entonces tenemos esta Red Petrol en Zapopan, Jalisco, que vende en 24,99 con un margen de ganancia de 3,78 centavos por litro de gasolina. Entonces identifíquenlas, no carguen en donde venden mucho más caro, menos de 24 pesos está muy bien, a todas ellas les vamos a poner un tache. Adelante. Bien, en la revista del consumidor recomendamos un pollo al albañil en concordancia con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Esta receta la pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube Profeco TV. Son 6 porciones, todos los ingredientes cuestan alrededor de 196 pesos, 40 minutos de preparación para que lo puedan hacer en familia. Es un platillo saludable y muy rico. Adelante. Bien, en todo el país ya estamos distribuyendo la revista impresa.
Recordarlo que estamos en las librerías del Fondo de Cultura Económica de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero les dimos la instrucción a los directores de las oficinas de defensa del consumidor que se salieran a las calles a distribuirla a las colonias, a las plazas, todas las zonas. Aquí están, vamos a los mercados, estamos distribuyéndola y aquí están las personas recibiendo su revista del consumidor impresa. Adelante. Bien, finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Compara el precio promedio de la canasta básica por tiendas de autoservicio para que elijas mejor al momento de comprarla. 2, consulta nuestro mapa virtual la ubicación de las estaciones de servicio que venden a precios justos. 3, la revista del consumidor ya está en todo el país. Te recordamos ingresar a nuestra página de internet para suscribirte y te llegue a tu correo electrónico de manera gratuita. Nuestras redes sociales, el número del consumidor y la página de internet. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos al enlace muy rápido antes de México, Tenochtitlan. Laida, buenos días. Buenos días, mi querida presidenta. Presidenta querida, nos da gusto volverles a ver con el general Águila, el general Camilo, responsables de la operación y la construcción del tren ligero respectivamente. Anunciamos con orgullo que se terminó la obra civil Tren Ligero. Bendiciones en racimo. El jueves hablamos del primer polo de desarrollo económico en Ceiba Playa y hoy informaremos sobre el Tren Ligero. 4.200 millones de pesos, una de las inversiones más importantes que se hayan hecho jamás en la capital de Campeche. El Tren Ligero, alab, Andrés Manuel de Campeche, Peora, que presidenta Cucalaki, Lemec, Ayetel, Yabilaj. El Tren Ligero es el último abrazo de Andrés Manuel a Campeche. Ahora nuestra presidenta cierra este abrazo con amor. Como te lo ofrecieron el día que estuviste con nosotros, nuestros queridos compañeros de la defensa, el general Águila y el general Camilo, concluyeron ya los trabajos civiles de la obra. Terminar a tiempo se volvió un desafío que ponía a prueba su coraje, pero no hubo rendición. Arrodillaron la fatiga, redoblaron jornadas que parecían interminables, unieron sus fuerzas los trabajadores de Mota Engil, cientos de obreros bravos, los ingenieros del ejército mexicano, y soldando el esfuerzo con sudor y voluntad, bajo el sol de Campeche que no perdona, que atraviesa la piel como cuchillo ardiente, trabajaron como héroes anónimos que hacen patria sin discurso, solo con trabajo y en silencio. Lo hicieron para poder decirle a nuestra querida presidenta: no te fallamos, cumplimos. Este será el primer sistema de RT de toda Latinoamérica, un tren sin operador a bordo, lo mejor de la tecnología del mundo puesto a servicio de un pueblo, y Campeche lo merece. Forma parte de un sistema de movilidad integral, se enlaza con el Tren Maya, con los nuevos autobuses urbanos COOSH y los semáforos inteligentes con una nueva visión de futuro. La Defensa Nacional presenta este video que da testimonio de la conclusión de la obra. El Tren Ligero de Campeche es un sistema de transporte público de última generación que está transformando la movilidad urbana. A lo largo de un moderno corredor de 15.2 kilómetros, el proyecto se construyó en tan solo 15 meses. Este proyecto no solo moderniza la ciudad, generó más de 6.600 empleos, impulsando la economía y fortaleciendo el tejido social. Durante su construcción, se impulsaron mejoras urbanas como la rehabilitación de parques, reforestación, nuevo alumbrado público, andadores peatonales y vibrantes murales artísticos que embellecen la ciudad. Este proyecto conecta colonias, barrios y destinos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Ingeniero Alberto Acuña Ungay y el vibrante centro histórico.
Sus 14 estaciones, diseñadas con un estilo contemporáneo, ofrecen accesibilidad universal, señalética táctil, iluminación avanzada y detalles culturales que reflejan la identidad de Campeche. Cada parada está pensada para brindar comodidad y seguridad a todos los usuarios. El corazón de este sistema es el vehículo DRT, un tren eléctrico de 3 módulos con conducción bidireccional. Equipado con un riel digital basado en tecnología de clavos magnéticos y etiquetas electrónicas, este sistema inteligente incluye detección de obstáculos para garantizar viajes rápidos, seguros y confiables. Sus baterías, con una autonomía de hasta 30 kilómetros, se recargan mediante pantógrafos, asegurando un transporte sostenible y eficiente. El tren ligero cuenta con un centro de control y mantenimiento de vanguardia, donde se monitorea en tiempo real cada detalle del sistema. Con una red de fibra óptica que integra 162 antenas, 76 cámaras, 111 semáforos y 24 controladores, la seguridad está garantizada en cada trayecto. El sistema cuenta con 5 unidades DRT, cada una con capacidad para transportar hasta 300 pasajeros, acompañadas por un moderno camión de mantenimiento que garantiza su óptimo funcionamiento. Una infraestructura robusta, pensada para servir al pueblo de Campeche, que marca el inicio de una nueva era en la movilidad urbana. Gobierno de México. Ishpankolel. Mujer bonita, tú que honras tu palabra como se honra la tierra, viniste a supervisar y a cuidar la obra iniciada. Somos un pueblo agradecido que se da cuenta de que nuestros sueños tú los has vuelto tus desafíos. El tren ligero es el último abrazo de Andrés Manuel, sí, pero también es el primer abrazo tuyo, uno que cambiará el rostro de la ciudad capital de mi tierra y fortalecerá el turismo, corazón de un Campeche que está escribiendo ya su nueva historia con tinta, con fuego, con fe. General Águila, General Camilo. Misión cumplida, señora presidenta. Los Cotitites, muchas gracias. Laida, platícanos cuándo entra en operación, que empiezan las pruebas. ¿Cuándo entra en operación para que sepan todos los habitantes de Campeche? Iniciaremos el 20 de julio con un periodo de pruebas, más bien ya con el periodo en operación, proporcionando servicio gratuito del 20 de julio al 1 de agosto. Y el 2 de agosto ya daremos el servicio comercial normal con la cuota de 18 pesos por traslado y el 50% también de descuento que le haremos a las personas con movilidad reducida, adultos mayores, estudiantes. Esas son las tarifas y esas son las fechas para iniciar operaciones, señora presidenta. Muchas gracias. Inician las… Te queremos, Claudia, querida. Igualmente, presidenta. Laidita. Gracias, mi amor. Terminó Gracias. la obra civil de este tren ligero único en el país. El 20 de julio inicia ya operaciones, van a ser varios días gratuito y a partir del 2 de agosto, ¿verdad? Ya inicia operaciones con cuota. Bueno, muchas gracias. Vamos a Tenochtitlan. Gracias, presidenta. Buenos días. El motivo de nuestra presencia el día de hoy es platicarles que el próximo 26 de julio se va a celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Como ustedes saben, la fecha de 1325 ha sido una de las fechas pues más aceptadas para la fundación de nuestra gran ciudad de México, Tenochtitlan. Es también importante decir que no es la única fecha, es la más mencionada en las fuentes históricas, sin embargo, se mencionan otros años también como pertinentes para la fecha de fundación de Tenochtitlan. ¿Qué fue lo que sucedió en 1325? Bueno, es la ya conocida y famosa hierofanía en la que el águila se posó sobre un nopal y devorando en una metáfora a sus enemigos. Esta águila representaba desde luego al dios principal de los mexicas, el dios de la guerra,
y se presenta en ese portento encima del nopal, porque es la tierra, es el sitio marcado por este dios como la tierra prometida para los mexicas. De tal suerte que la fecha de 1325 entonces es sumamente importante, a ser la fecha en la que se revela el dios de los mexicas para la fundación de la ciudad. También es importante decir que desde la Presidencia de la República se selecciona la fecha del día 26 de julio porque es el día del segundo paso cenital del sol sobre la antigua Tenochtitlan. Esta fecha es de suma importancia, existe una tradición importante de celebraciones al segundo día del paso cenital del sol dentro de la tradición de las grandes ciudades del centro de México, y en ese sentido pues Tenochtitlan no fue la excepción. También muchos grupos de concheros, por ejemplo, desde los 70s, han estado celebrando este día del segundo paso cenital del sol. De tal suerte que, bueno, ante el hecho de pues la variación o las diversas menciones de fechas en las fuentes históricas para la fundación oficial de la ciudad, se optó por hacerlo en este día de julio, pues para que coincidiera con esta magna celebración, digna de desde luego de nuestra gran ciudad de Tenochtitlan. El día 26 de julio entonces se hará una reactuación en el Zócalo capitalino, donde pues se narrará un poco la epopeya de la migración del pueblo mexica hasta llegar a su tierra prometida por su deidad tutelar, que es nuestra gran ciudad, aquí donde estamos el día de hoy. Entonces, espero que pues, nos puedan acompañar el próximo día 26 de julio, donde también se va a mostrar un monumento conmemorativo alusivo a esta fecha fundacional, donde desde luego se plasmará el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es el monumento mexica, donde tenemos pues la certeza de la hierofanía y la fecha en el año 2 Casa de 1325. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias. Adelante, Clara. Gracias, Presidenta. Buen día a todas y todos. Como bien ya se dijo aquí, hace 700 años, hombres y mujeres surcaron a remo un gran lago, guiados por el dios colibrí zurdo Huitzilopochtli, para cumplir la profecía, asentarse allí donde se levantara el águila que desgarra una serpiente sobre un tunal. Al pie de los volcanes, sobre un lago que se abría como espejo de la luna, los mexicas tejieron la gran alianza de los pueblos. No llegaron además con las manos vacías y heredaron un conocimiento muy importante. Heredaron el cálculo de las estrellas, la cuenta de los días, levantaron templos, trazaron calzadas, sembraron las aguas con chinampas que hasta la fecha nos producen alimentos, y esculpieron en piedra la memoria del tiempo. La ciudad que fundaron hace 700 años, nuestros ancestros, sigue viva y su corazón late en todos los rincones de nuestra urbe. Así que este año, junto con el Gobierno de México, vamos a llevar a cabo un conjunto de celebraciones, así que vamos a compartirlas con ustedes. Primero es el Sendero de la Isla, y se llama isla justamente lo que era la Gran Tenochtitlan y Tlatelolco. Y con el programa Yolotl Anáhuac, alrededor de los 23 kilómetros, que es el perímetro de lo que era la Gran Tenochtitlan, vamos a intervenir con luces, con cenefas, también con mucha iluminación, con murales. Va a ser algo muy especial, hasta con huellitas, que se va a poder recorrer lo que era la Gran Tenochtitlan. Luego, para la ceremonia que nos hablaban de México Tenochtitlan, 7 siglos de legado de grandeza, que va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum, 3,500 danzantes de comunidades de pilares y utopías realizarán
un recorrido simbólico, la migración ancestral del pueblo mexica, y saldrán de Chapultepec, de la gruta de Zincalco, y arribarán al Zócalo ese mismo día. ¿Han ustedes escuchado la ópera en náhuatl? Bueno. Gracias a la soprano Wendy y a todos los compañeros El gobierno de la Ciudad de México está produciendo la ópera fílmica Cuauhtemoc-Zin. Es una ópera en náhuatl que narra la heroica defensa de México Tenochtitlan, encabezada por Cuauhtémoc, el último tlatoani, y se presentará en el Palacio de Bellas Artes y en el Zócalo mismo. Y desde Milpalta llega el nopal. Aquí tienen ustedes una exhibición del nopal, que es un poderoso símbolo de nuestra tierra, y surge La Nopalera en el Corazón, que es una exposición de arte público de 50 esculturas de nopal intervenidas por artistas, colectivos. Ya lo pueden visitar en Paseo de la Reforma, y para enero crecerá a 250 esculturas de nopal intervenidas. Y también tenemos varias acciones para las infancias. Publicaremos un libro para niñas, niños, que se distribuirá en todas las escuelas primarias públicas de la ciudad. El libro para colorear se llama Códice Tenochtitlan, asentamiento mexica, y es para divulgar la historia de la migración del pueblo azteca. Y en el Museo Yancuic inauguraremos la exposición Códice Cósmico de México Tenochtitlan, que será una gran experiencia audiovisual inmersiva. Y por último, va a haber los invitamos a un evento muy importante en el Zócalo de la ciudad. Para la celebración va a haber esculturas y videomapping. Adelante, veamos este pequeño video. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en sus relatos. En el año 2 Casa, contaron los antiguos mexicanos, fue fundada esta gran ciudad, México Tenochtitlan. A 700 años de la fundación mítica de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México te invita a conocer del 11 al 27 de julio el más espectacular videomapping producido para el Zócalo. El espectáculo se proyectará como nunca antes sobre las fachadas de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Memoria Luminosa 3 recorre los años desde la llegada de un pueblo migrante proveniente de Aztlán hasta las últimas transformaciones de una de las ciudades más fascinantes y grandes del mundo. En esta celebración también tendremos en el Zócalo 5 reproducciones monumentales de las más sorprendentes esculturas mexicas descubiertas hasta la fecha. La Piedra del Sol, el Teocalli de la Guerra Sagrada y las increíbles representaciones de las diosas Coatlicue, Coyolxauhqui y Tlaltecutli. Descubre la historia de tu ciudad en el Zócalo del 11 al 27 de julio. Memoria Luminosa, México Tenochtitlan, 700 años. Ciudad de México, capital de la transformación. Vivan los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan. Gracias, Presidenta. Con permiso.
Buenos días. Antes que nada, gracias por este espacio. Como parte de la conmemoración de los 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan, el 26 de julio del 2025 a las 10 horas en el Zócalo capitalino, la Defensa llevará a cabo una representación escenográfica de algunos de los momentos más emblemáticos de Tenochtitlan y del pueblo mexica. Tiene como objeto reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo patriótico entre los mexicanos, resaltar la participación de la mujer en este devenir histórico y generar una reflexión en la sociedad respecto a la importancia de su participación en los momentos claves y trascendentales de nuestro país. Para tal fin, en esta escenificación se realizarán 4 actos y 3 escenas, con apoyo de 838 actores, 300 mujeres, 538 hombres, 50 pequeñines entre niños y niñas. Todo parte de una narrativa entre un seno familiar, el padre, la madre, la niña llamada Victoria, para hacer esa vinculación del pasado con el presente, y la niña Victoria les comienza a contar lo que aprendió en la escuela. Les platico un poco de Huitzilopochtli y de la encomienda que les da para salir del Aztlán y llegar a la tierra prometida, donde encontrarían un águila devorando una serpiente en un nopal. Comienza así su migración. Pasan muchos años, pasa mucho esfuerzo, y hay un cambio de nombre entre los aztecas y se convierten en mexicas de Orne Huitzilopochtli. Proporciona un arco, la flecha, la red, y los consagra pues como un pueblo guerrero destinado a trascender. Se da la ceremonia del Fuego Nuevo, que es una ceremonia religiosa la más importante de los mexicas, que se realizaba cada 52 años y era una ceremonia de surgimiento y de renovación de su mundo. Finalmente encuentran esa señal, la migración de más de 200 años, el portento del águila devorando a la serpiente en un nopal, se vislumbra. Hay algarabía, gozo, éxito. Sin embargo, falta mucho. Es necesario luchar por la libertad y la grandeza de ese pueblo. Se narra la transición de los primeros tlatoanes y sus alcances. Sin embargo, también se cita que son vasallos del pueblo tepaneca bajo el señorío de Mastla. Se tienen que ir a la guerra. Hay un ritual de declaración de guerra, es con un carácter abierto, de honor. Tlacaelel, un noble guerrero, declara la guerra a Mastla de los tepanecas para irse a la batalla al día siguiente. En ese momento hay 2 puntos importantes. Tlacaelel tiene que incitar y exhortar a algunos mexicas que todavía dudaban en ir o no a la guerra para alcanzar sus anhelos o continuar en vida a pesar de que fuesen vasallos. Empieza todo como un rumor, es una palabra que se va replicando de voz en voz, que se convierte en una gran proclama y un sentimiento de unión. Todo empieza como México, 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 y se empieza a replicar desde el primero hasta el último de los mexicas. También es importante resaltar el apoyo de la población, mujeres, ancianos, dando sustento, curando a los heridos, dando agua y comida y replicando y animando la voz, a la misma voz, México, México y México. Se forma la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, generan un proceso de hermanamiento entre esos grandes señores de la náhuatl, cuya presencia abarca de océano a océano, pero cuya influencia trasciende hasta nuestros días. Llega pues el esplendor de Tenochtitlan con sus alcances culturales, políticos, sociales, comerciales, religiosos y militares, donde la mujer tenía un rol muy importante como médicas, maestras, poetisas, sacerdotisas. Inclusive había un nombre especial para las mujeres que dando a luz perdían la vida, la moxihuaquesque, la mujer que se yergue. La colocaba en un lugar estamentario similar al de los guerreros caídos en combate. Y finalmente llegamos a nuestro México contemporáneo, una reflexión de nuestro glorioso pasado en voz de las mujeres de los pueblos originarios. Le damos voz a la Reina Roja, a Tecuixpo, a Ñuñú y a Flor de Tierrita Tolteca, para dejar claro que no solamente fueron los mexicas, sino fue esa mixtura de méritos y logros de distintas personas en distintos lugares
que nos dieron el México que hoy tenemos. Con este magno evento, el Gobierno de México y la defensa refrendan su compromiso, convicción y entusiasmo para recrear y compartir nuestra historia. Esta celebración busca vincular el presente con el pasado, exaltar nuestro orgullo de ser mexicanos y sobre todo recordarle a la sociedad que México, cuando es puesto a prueba, nunca pierde. Hay un video. Tradición, historia, cultura. 7 siglos de legado de grandeza, 7 siglos hasta nuestro México actual. Un pasado glorioso que nos une al presente, donde mujeres y hombres como uno solo han avanzado de la mano para concretar los más nobles ideales. Origen, que se remonta al majestuoso momento en el que, siguiendo la profecía de su dios Huitzilopochtli, el pueblo mexica encontró un águila posada sobre un nopal, surgiendo así la Gran Tenochtitlán. Muchos son los eventos que narran nuestra historia, pero la fundación de Tenochtitlán es vital para conocer la esencia y fuerza del pueblo de México. Reforcemos juntos nuestra identidad nacional, el orgullo de ser mexicanos, y recordemos la participación de la sociedad en los momentos trascendentales de nuestro país y en donde la mujer ha desarrollado un papel sobresaliente. Este 26 de julio en el Zócalo capitalino se llevará a cabo el evento magno, 7 siglos de legado de grandeza de México, Tenochtitlán 1325-2025, y que podrá atestiguarse también a través de los canales oficiales de gobierno. El Gobierno de México refrenda su compromiso y entusiasmo para recrear y compartir con todas y todos los mexicanos la historia que nos ha forjado como nación. ¡Que viva la grandeza de Tenochtitlán! ¡Que viva México! Gobierno de México. Este es entonces un año de celebración del Gobierno de México, del Gobierno de la ciudad, de todas y todos los mexicanos, porque estamos orgullosos de tener esta gran ciudad que hoy vive momentos apasionantes y muy promisorios de transformación, que desde hace 204 años es la capital de un país independiente y soberano, que hace 500 años sufrió el embate de la ocupación española y la lamentable caída de México Tenochtitlán, que hace 700 años empezó a destacar en el Valle de México como un gran centro político que prevaleció en la mayor parte del territorio que conocemos como Mesoamérica. Una ciudad que se asienta en un territorio en el que desde hace 3,000 años empezó a haber poblamiento. México Tenochtitlán no es el primer pueblo ni la primer fundación en el Valle de México. Hay otras, muy señaladamente, por ejemplo, Cuicuilco, que emerge más o menos 1000 años antes de nuestra era. Y un territorio en el que podemos encontrar presencia humana desde hace 14,000 años, que empezaron a circular grupos humanos por este territorio. México
ha sido siempre entonces una ciudad pluricultural, ha sido un territorio de constantes migraciones, ha sido una tierra que ha recibido a muchas poblaciones que han hablado diversas lenguas y que finalmente acunó dos portentosas ciudades en esta zona lacustre del centro del Valle de México, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Celebramos entonces el inicio de la fundación de estas dos grandes ciudades, particularmente México Tenochtitlan, y como se ha visto, lo queremos hacer con un enorme sentido de recuperación de la memoria, de recuperación de la fortaleza de quienes han hecho, poblado y construido esta ciudad. Por eso también el propio 26 de julio se va a develar un monumento en la esquina nororiente de la plaza central de la Ciudad de México, donde antes había un prisma triangular, donde colocaban algunos pendones para anunciar eventos. Ahora tendremos ahí este monumento Tlamanali, esta ofrenda, que es también evocación conmemorativa de los 7 siglos del legado identitario de grandeza de lo que ha sido y es México Tenochtitlan. La que sigue. Se trata de un basamento circular en memoria de los templos primigenios a orillas de los lagos del Anáhuac, como el basamento que podemos encontrar todavía en Cuicuilco, este basamento circular que habla de las poblaciones primigenias en el Valle de México. Este basamento se eleva en círculos concéntricos hacia la réplica histórica del Teocalli de la Guerra Sagrada, en cuya cara posterior se registra en piedra un águila sobre un opal y el glifo Tlachinoli, eje del monumento orientado de oriente a poniente. Allí en la parte trasera de esta réplica, en escala 2:1 del Teocalli de la Guerra Sagrada, encontramos la primera representación en piedra, bajo relieve, de este mito fundacional que es el águila posada sobre el Tenoch, sobre la nopalera, y queremos dejar clara ahí esta representación tan sugerente que tiene esta pieza mexica. La que sigue. A través de 8 lajas labradas en el talud del monumento, se reproducen escenas que provienen del Códice de Boturini o Tira de la Peregrinación, que ilustra, como ya se ha presentado, la migración mexica desde Aztlán hasta el Anáhuac. Este es un documento muy importante, conocido precisamente como la Tira de la Peregrinación, que se representará en las laterales de este basamento circular. La que sigue. También se ilustrarán en la base que sostiene al Teocalli de la Guerra Sagrada, que simboliza el islote, y al mismo tiempo el eje axial tierra, cielo, inframundo, rindiendo homenaje a 5 mujeres insignes y fundamentales para la historia mexica y la historia y la memoria de nuestra nación. La primera de ellas es Chimalma, la que porta el escudo, la que en la Tira de la Peregrinación lleva el bulto mortuorio de Huitzilopochtli. Es importantísimo este personaje porque es la que lleva los restos del dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. Esta Chimalma también en algunas otras fuentes es asociada con la madre de Quetzalcóatl. Esto es muy importante porque los mexicas siempre van a tratar de recuperar la tradición tolteca, que es la que hace que emerja este personaje, este dios Quetzalcóatl. La otra mujer es Ilancueitl.
Ella es la de la falda vieja o de la falda de la anciana. Ella es de alguna manera fundadora de México Tenochtitlan, se le atribuye ser la madre de Acamapixtli, por lo tanto gobernante fundadora, dado que se le atribuye ser la madre del primer Tlatoani mexica. Sigue también Quetzalmoyohuatzin, la que tiene abanico de quetzal o precioso. A ella se atribuye ser la madre del primer mexica libre de los coluas. Ella da a luz a este personaje que es el primer mexica libre, el primer mexica que ya se constituye como jefe o dirigente de un pueblo libre, de un pueblo soberano. La que sigue es Atototzin, ave de agua, hija de Moctezuma Ilhuicamina, de quien se dice fue gobernante de México Tenochtitlan a la muerte de Moctezuma, su padre, y se le atribuye también ser madre de nada menos que 3 de los tlatoanis más significativos de Tenochtitlan, Atzayacatl, Tizoc y Ahuizotl. Y finalmente estará también representada Tecuixpo Ixcazochitzin, joven señora, flor de algodón, ella hija de Moctezuma Xocoyotzin, esposa de Cuitláhuac, esposa de Cuauhtémoc, una mujer de enorme importancia, sobre todo para el momento de la llegada de los españoles, el momento de la caída de México Tenochtitlan. La que sigue, también estarán representados en el monumento, en este memorial de 7 siglos, los 10 tlatoanis mexicas que antecedieron a Cuauhtemotzin y que de alguna manera representan la continuidad del pueblo mexica desde su fundador, Acamapixtli. Acordémonos también de la fundadora Ilancueitl hasta el último Hueytlatoani Cuauhtemotzin. La que sigue, el basamento será una evocación del corazón cósmico del Altépetl, el Hueyteocatli, circundando por un espejo de agua que refiere a la náhuac y un canal que remite a la ciudad lacustre. Al mismo tiempo, el basamento remite al disco solar que en su segundo paso cenital, cada 26 de julio al mediodía, se proyecta verticalmente sin generar sombra alguna. El paso cenital es justamente cuando el sol cae de manera perpendicular sin que haya sombra alguna. La que sigue, esta es una reconstrucción hipotética de cómo quedará este monumento que ya se está empezando a construir. Y finalmente, también asociado a este evento, se emitirá un billete de lotería para el sorteo superior el viernes 25 de julio de 2025 y se emitirá un timbre postal con valor nominal de 9 pesos para conmemorar estos 7 siglos de México Tenochtitlan. Es todo, gracias. ¿Algo más quieres? Brevemente. Sí, con su permiso, señora Presidenta, es simple y llanamente informarle e informar a todos los medios de comunicación que en cumplimiento a sus instrucciones se ha generado toda esta serie de actividades a efecto de hacer patente que la resistencia de nuestros pueblos originarios está presente y es producto de este legado de grandeza. El gran Teocalli de la guerra tiene un significado fundamental. Sí tiene en la parte superior la fecha equivalente a 1325. Esta es una pieza que se encontró en los años 20 cuando se estaba construyendo el tercer piso de este Palacio Nacional en la torre que da a Corregidora y Zócalo, y en esa piedra que corresponde a la época de Moctezuma, Xocoyotzin
es decir, Moctezuma II, está la fecha 1307, que es una atadura de años, lo cual quiere decir que Moctezuma ofrendó esa piedra como el gobierno de la ciudad está ofrendando en esta ocasión el memorial de 7 siglos de legado de grandeza de nuestros pueblos originarios. Gracias. Bueno, pues muy completa esta pertinente e indispensable celebración. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, Carlos. Déjenlo ahí si quieren, está bonito. Está muy bonito. Gracias. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué tan importante es el derecho a la memoria con estos casos? Porque bien dicen que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pues es la reconstrucción de la memoria, pero es también el sustento de México. Para nosotros el humanismo mexicano tiene 2 grandes pilares. Uno, los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Los pueblos originarios que viven hasta la fecha, pues representan el sustento de México, mucho antes de que llegaran los españoles. Grandes civilizaciones como pocas en el mundo, que permitieron conocer los astros con sus propias culturas, sus propias organizaciones sociales, sus propias matemáticas, civilizaciones y culturas que nos hacen a todas y a todos ser mexicanos, y que de ahí parte una base fundamental de la grandeza cultural de México, que es lo que vive en el corazón de los mexicanos. Y por otro lado, toda la historia del México independiente, con grandes héroes y heroínas que tampoco tienen muchos países en el mundo. Un Hidalgo, un Morelos, una Josefa Ortiz, una Leona Vicario, un Juárez, todos los liberales mexicanos, los grandes revolucionarios y revolucionarias. Todo eso es lo que es México y que nos fundamenta culturalmente como nación pluricultural también. Entonces, celebrar este momento del reconocimiento del año de la fundación de México Tenochtitlan, una de las últimas grandes civilizaciones que cayó por la invasión española y que hay que reivindicar, porque durante años también se dio esta idea de que fue civilizatoria la conquista, y no es cierto, fue una invasión cuyo objetivo era terminar con las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio. Entonces, que las niñas y los niños, los jóvenes, reconozcan la grandeza cultural de México que viene de nuestro origen es algo fundamental para seguir construyendo lo que llamamos patria. Presidenta, ayer se dio a conocer en una conferencia una información importante sobre el tema del combate al huachicol. Me gustaría preguntarle si tienen detectado que está llegando huachicol de Estados Unidos o de otros países en este esquema que revelaron ayer. Este es un grupo que más bien obtenía el combustible de los ductos de Pemex. Ayer lo explicaron, lo explicó Mar y todo el gabinete de seguridad, muy bien armado, y es una investigación que fueron cerca de 6 meses de trabajo. Y por otro lado también hay investigaciones de combustible que ya menos, pero encontramos que llegaba a través de
puertos principalmente, también algunos puertos terrestres, pero principalmente puertos marinos. Presidenta, para lograr una… Y el objetivo es erradicar el huachicol por completo. El presidente López Obrador avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte, que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan. Para lograr una red de esta magnitud, es imposible que no hubiera colaboración de funcionarios de los… Es parte de la investigación. Lo están trabajando la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo combatir esta colusión, presidente, pues de los como lo exámenes estamos de confianza? haciendo. ¿Qué está fallando ahí? Pues lo estamos haciendo. Si no, no hubiéramos o no hubiera dado este golpe tan importante que dio el Gabinete de Seguridad. Es un trabajo diario. No es que lleguemos a un punto y se terminó todo. No, es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y darle continuidad a investigaciones que surgen y que de ahí van llevando pues a distintos vínculos. Ya el Gabinete de Seguridad cuando venga aquí ya les podrán dar más explicación. Sobre el tema de la situación del Departamento del Tesoro, ¿ya ha habido mayor información de parte del Departamento del Tesoro sobre estos señalamientos? Y también preguntarle si tiene previsto usted reunirse con el sector bancario aquí en México, presidenta. Se está reuniendo el secretario de Hacienda, ha tenido muchísima comunicación con los bancos mexicanos, obviamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también con el Banco de México. Se ha estado en coordinación, comunicación, mucha cooperación y en particular, por lo pronto no tengo personalmente ninguna reunión pronta. Si fuera necesario, por supuesto lo haría, pero Edgar Amador está haciendo un excelente trabajo. ¿Qué él ha compartido de estas reuniones con el sector bancario, el secretario? Bueno, parte de lo que se está realizando, desarrollando, pues tiene que ver con esta colaboración, esta coordinación. Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervención que se hizo y también a la Casa de Bolsa, y de ahí se derivan otros temas, porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo hasta el 21 para poder hacer algunas otras acciones. De hecho, no han hecho ninguna acción hasta los siguientes días, así estaba la publicación. Entonces, esta intervención fue muy pertinente y lo que siga es también muy importante. Hay que decir que el sistema financiero nacional, el sistema bancario, tiene muchas regulaciones, muchísimas, que tienen que ver regulaciones también contra el lavado de dinero. Ahora se aprobó una ley para fortalecer la investigación relacionada con lavado de dinero. Entonces hay comunicación permanente y el peso en el nivel que está pues muestra que hay confianza en el sistema bancario y financiero nacional. ¿Alguna comunicación desde Estados Unidos? Por ahora no, aunque hay comunicación permanente con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda. Por último, preguntarle, presidente… O sea, en particular sobre este tema no, pero hay comunicación permanente. Por último, preguntarle, estamos a 2 meses de que el nuevo Poder Judicial asuma sus funciones. Preguntarle si ustedes han analizado o valorado que a partir del 1 de septiembre, tanto la oposición como diversas organizaciones van a achacarle a la Cuarta Transformación absolutamente cualquier decisión del Poder Judicial porque pues, fueron ustedes quienes plantearon renovarlo. Va a funcionar bien, mejor que el de ahora, mucho mejor, y va a ir consolidándose para que haya justicia en el país, no como ahora, con un Poder Judicial pues muy corrompido. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver, vamos a ver, ahorita vamos. A ver aquí.
Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, sin duda nos llena de orgullo esta situación que va a suceder en este año con el aniversario 700 de la Fundación de Tenochtitlan. Preguntarle a usted, Presidenta, hemos notado que durante este gobierno, que lleva apenas casi el año, sí, ya cumplimos 9 meses. ¿sí? Usted se ha mostrado tal vez un grado más mexicanista, más nacionalista que el mismo presidente López Obrador, que dejó bases muy sólidas. ¿Cómo le hacen aquí? Durante muchos años, en el letargo que quedó México en los gobiernos anteriores y luego el periodo neoliberal, tal vez en los actos que mostró el general, dentro de otros 700 años vayan a hablar del quinto acto en el que México tuvo una neograndeza debido al progreso que se está teniendo actualmente. Preguntarle a usted, ¿qué es lo que hace que el pueblo de México, usted que ha tenido tanta interacción con tanta gente en sus giras, qué es lo que hace que el pueblo de México valga la pena esta lucha, estas levantadas temprano, estas giras de fin de semana? Bueno, pues para eso llegamos a la presidencia, para servir y para avanzar con la transformación. Nos ha tocado un periodo en la relación con Estados Unidos, en donde pues ha sido muy importante la defensa de la soberanía. Muy importante. No se hubiera presentado a lo mejor con otras características. Y la defensa de México pues tiene que ver con el reconocimiento de nuestra historia. Pero además hoy el pueblo de México tiene una fuerza distinta. El pueblo de México, con la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador, recuperó su dignidad. Esta idea de todo el periodo neoliberal de que lo mejor estaba fuera de México, de que había que mirar a otros lados para poder emular o tener como visión otros horizontes, pues cambió. No porque no haya que ver cosas importantes que ocurren en otros países y que podamos replicar, no es porque no haya buenas experiencias, pero la fuerza histórica y cultural de México es algo de la que todas y todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Y es propicio en este momento pues la defensa siempre de México y nuestra soberanía. Y solo reconociendo nuestra historia y la dignidad del pueblo es como la podemos defender y avanzar. Que no es la defensa de la presidenta, es la defensa del pueblo de México. ¿Trasciende las fronteras? Sí, pues todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, para empezar, 40 millones de mexicanas y mexicanos. Ya en otro tema, hemos visto en el índice de precios al consumidor que se ha mantenido la inflación bastante baja. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué es lo que usted considera que nos ha apoyado para que esta inflación se mantenga ya en una segunda quincena del mes de junio? Subió un poco en abril y bajó en mayo. El incremento de abril se debió principalmente al aumento en pollo y carne de cerdo y carne de res. Ahora bajó, entre otras cosas, por la disminución del precio del pollo. También hay momentos en que ocurre eso. No siempre vale lo mismo, sino que hay momentos dependiendo de la época del año. Nos ha ayudado mucho el PASIC, el acuerdo con el que menciona aquí Iván todos los lunes, este acuerdo que se tomó en su momento cuando fue la guerra, cuando estalla la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Ucrania, suben mucho los precios y se hace un acuerdo
por parte del presidente López Obrador con comercializadores y productores. Y nosotros lo mantuvimos para poder mantener la canasta básica en un margen que estamos revisando permanentemente. Entonces eso ha ayudado mucho, ha ayudado también el acuerdo que tuvimos con gasolineros. Recuerden que la gasolina hace principios de año estaba sobre 26 pesos, 27 pesos en algunos lugares, y en un acuerdo voluntario logramos que no aumentara por encima de los 24 pesos. Todavía hay algunas gasolineras que lo tienen, pero la mayoría está en este acuerdo. Es un logro además que está avanzando en una serie de acciones que ellos nos pidieron y que estamos desarrollando, como disminución de trámites y otros temas que a ellos les afectan. Entonces todo eso ha ayudado a que no haya un aumento importante en la inflación. Pero lo importante aquí es decir que durante años se dijo que si aumentaban los salarios iba a haber aumento de la inflación, que si había más programas de bienestar iba a haber aumento de la inflación. Y se demostró que eso es falso, absolutamente falso. Incluso la tasa del Banco de México acaba de bajar otra vez, que es importante para las inversiones, y aún así bajó la inflación. Y ya como tercera pregunta, con estas acciones que ha tenido el secretario de Seguridad junto con el demás gabinete de Seguridad Federal, ¿se puede estimar que, México va a repuntar en cuestión de seguridad sobre las acciones que está haciendo los Estados Vamos a avanzar, eso no tiene duda. En 9 meses disminuimos, 8 meses, porque todavía no está el dato de junio, en 8 meses disminuimos 25% los homicidios dolosos y prácticamente todos los delitos. Estamos trabajando en un plan para atender el tema de la extorsión, que es el único delito que ha aumentado, pero todos los demás han disminuido, particularmente homicidio doloso, aún con situaciones especiales en distintos estados de la República. Ha disminuido. En Guanajuato el trabajo conjunto pues permitió una disminución de más del 50% en estos 8 meses. Y en prácticamente todos los estados de la República ha disminuido, con excepción de Sinaloa, que aumentó en los últimos 2 meses, y esencialmente, en los demás hay una disminución. Y Sinaloa, pues ya sabemos las particularidades del caso. Pero lo estamos atendiendo, no, vamos a seguir trabajando y estoy segura que vamos a lograr más también en Sinaloa. Con alrededor de 20,000 detenidos en lo que va de su gobierno, ¿hacia dónde van? ¿En qué cárceles están? ¿Se piensa abrir nuevos centros? Hay una política también para los centros penitenciarios, ya la vamos a informar en su momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Atrás? Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle en primera instancia si tiene usted conocimiento acerca de un problema que tuvo INSABI durante la pandemia, que adquirió ventiladores en una empresa en Inglaterra y no fueron entregados. Se procedió a hacer una denuncia y se estaba litigando para recuperar el dinero, son alrededor de 1,000 millones de pesos. Preguntarle si tiene usted información respecto de esto. Preguntarle también sobre el mismo INSABI, porque están observados más de cerca de 15,000 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación y no han sido aclarados por la institución. No lo fueron aclarados porque la institución ya desapareció. Desde 2021 no se hace una auditoría al INSABI, no se le hizo ya auditorías al INSABI y no hay información respecto de lo que ocurrió con los recursos que tenía este instituto. Preguntamos a través del INAI, nos dijeron que era con el IMSS nos dijo que no, que era el IMSS Bienestar. Preguntamos al IMSS Bienestar, nos dijo que ellos no tenían esa información porque era parte del INSABI, es decir, ¿desapareció la información o no al menos no está disponible de manera clara? Sí. Pedirle, ¿tiene usted conocimiento acerca de todo esto? El INSABI tuvo como, digamos, responsabilidad
más que la atención a la salud de manera directa, porque siguió estando en los estados de la República, de la distribución de los recursos y particularmente durante el periodo de la pandemia, pues de la compra de distintos medicamentos y equipo médico. En efecto, desaparece el INSABI y está en distintas instituciones la información, y la Secretaría Anticorrupción pues tiene que hacer las auditorías que correspondan. Se hace una auditoría en la entrega-recepción que hubo en el IMSS Bienestar, en lo que correspondió a alguna parte de la compra de medicamentos, otra en Birmex, que es ahora quien se encarga de la compra de medicamentos, pero tiene que transparentarse la información. Mucho del observado se solventó en su momento con la Auditoría Superior de la Federación, y lo que no está solventado pues sigue su propio mecanismo de revisión, sea la Secretaría Anticorrupción o el propio Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Se lo pregunto también porque más de 3,000 millones de pesos no fueron aclarados, que tenían que haberse entregado a los estados para la atención de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Y hoy el señor Juan Ferrer pues no está enfrentando ningún proceso ni administrativo ni de si se encuentra algo se procede. Nosotros, y ha sido premiado con un cargo en las Naciones Unidas, la representación de México. Preguntarle si podemos acceder a esta información. Sí, con todo gusto. De alguna forma. Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda darle información. Nosotros no vamos a esconder nada, nunca. Perdón, Presidenta, también preguntarle respecto de esta pues, detención que hizo la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad en su conjunto de estos operadores de Huachicol. Preguntarle, operaban desde hace por lo menos 5 años. Era una red muy grande y pues la información que habíamos tenido del presidente López Obrador es que se había terminado con el Huachicol y que ya no existía. Vimos las detenciones que ha realizado su gobierno de pues operadores o traficantes de este combustible que operan desde hace por lo menos 3, 4, 5 años, es decir, la administración del presidente López Obrador. ¿Se abrirán investigaciones a funcionarios de la pasada administración que pudieran estar coludidos en este asunto? ¿Se han abierto ya? ¿Podría usted informarnos? Sí. ¿Quién hace las investigaciones? La Fiscalía General de la República. ¿Y la presentan las denuncias ustedes como gobierno federal cuando encuentran estas irregularidades? El Gabinete de Seguridad es responsable de, pues, primer respondiente, armar la carpeta de investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Claro. Entonces, se van a hacer las investigaciones. Sí. Y ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información. Cuando se cierre la investigación, pues mucha de la información se va a poder dar y va a seguirse investigando. Claro, la pregunta era si ya han tenido ustedes elementos para poder fincar responsabilidades a algún… Pues es parte de la investigación. Gracias. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecosmedia MX. Presidenta, si bien la Ciudad de México es una ciudad innovadora y de derechos, también es la capital ahora es la capital de la transformación. Es correcto, ahora es la capital de la transformación. Si me lo permite, sería una pregunta para la jefa de gobierno. Sí, adelante, Clara. Gracias, adelante. Jefa de gobierno, si Tenochtitlán fue un modelo de ciudad organizada, sustentable y colectiva, ¿cómo se inspira su proyecto de ciudad en esa visión ancestral para imaginar la Ciudad de México del futuro con justicia territorial, cultura y bienestar?
Bueno, como dijo la presidenta, nuestros proyectos de transformación se sustentan en justamente todo lo que en el pasado y en este caso lo que se hizo en el mundo prehispánico, que podamos recuperar y retomar. Y hay muchos temas muy importantes, no solo del conocimiento, sino, por ejemplo, las chinampas, que siguen siendo un modelo a nivel incluso internacional que se trata de recuperar para la producción de alimentos sobre agua. Y lo más importante es que tenemos pueblos originarios en la Ciudad de México. El respeto a los pueblos originarios, el garantizar hacer justicia a los pueblos originarios es parte de nuestro proyecto. No podemos pensar una ciudad moderna, cosmopolita, vibrante, sin las raíces profundas que tienen nuestros pueblos originarios. Es la combinación entre lo urbano y lo rural. Es tratar de garantizar el respeto al medio ambiente, a las zonas de conservación y vivir lo mejor que se pueda con respeto a todas las diversas expresiones. La diversidad cultural con la que se fundó México Tenochtitlan siguió, y tenemos diversidad cultural de todas las migraciones que la ciudad ha tenido, y esa gran diversidad para nosotros es la riqueza con la que queremos seguir avanzando. ¿Cuándo se dará anuncio de todas las actividades que se planea hacer en conmemoración de este evento? Bueno, hoy empezamos con la presidenta, lo estamos haciendo en coordinación, y próximamente en el gobierno de la ciudad daremos en detalle fechas y muchos otros eventos que hoy no dijimos por falta de tiempo. Recuerden que la próxima semana empieza el gran evento del videomapping y la instalación en el Zócalo de estas grandes esculturas. Muchas gracias, jefe de gobierno. Presidenta, también felicitando al gran gobierno de Campeche por este gran logro en el tema de movilidad. Hay una situación en el Estado de México, presidenta. En el municipio de Cuautitlán, vecinas y vecinos y colectivos advierten que la construcción de un CEDIS irregular autorizado en la administración priista pasada está poniendo en riesgo el proyecto del tren México-Querétaro, al grado de decir, si se queda el CEDIS, no hay tren. A pesar de las irregularidades legales, del rechazo de la actual presidenta municipal, Juanita Carrillo, y del colapso en la movilidad, jueces han otorgado amparos que permiten continuar la obra. ¿Qué acciones defenderán un proyecto estratégico de infraestructura nacional frente a intereses privados protegidos por el Poder Judicial? No tiene problema el México-Querétaro. Cuando no hay derecho de vía, se trabaja permanentemente con las comunidades para adquirir ese derecho de vía. Ahí están trabajando pues un equipo muy grande, lo encabeza obviamente la secretaria de SEDATU, Edna Vega, está al frente de esta tarea en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez. Hay un equipo grande también, Gobernación está ayudando mucho. Entonces no hay ningún problema del derecho de vía, y ahí donde se encuentra, pues siempre se negocia, se trabaja, se dialoga y siempre se encuentra pues una solución, una salida. Entonces no sé en particular este caso qué sea. Le entregaremos documentación a Adriana. Sí, cómo no. Y ya por último, presidenta, la semana pasada con el anuncio de los polos de desarrollo económico para el bienestar, se han anunciado incentivos fiscales como la deducción del 100% de activos fijos nuevos y deducciones adicionales por capacitación e innovación dentro de los polos. ¿Cómo garantizará su gobierno que las micro y pequeñas empresas, como en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, también accedan a estos beneficios y no queden marginados frente a los grandes corporativos? Es que son cosas distintas. O sea, los polos de bienestar o los polos de desarrollo económico para el bienestar tienen el objetivo, en algunos casos, la mayoría de los que se presentaron aquí, de industria manufacturera,
principalmente. Entonces se van a poner a concurso estos polos a través de un esquema que estamos diseñando de urbanización de los polos, y ahí pues van a concursar quien quiera desarrollar el polo completo o una parte o ya un conjunto de empresas que lo quieran desarrollar. Entonces ese es el objetivo de los polos de bienestar. Ahí la idea es que haya vivienda y que haya desarrollo integral. Depende también del tamaño del polo, hay algunos de 3,000 hectáreas y hay otros de 150 hectáreas. Entonces depende mucho del tamaño, de la ubicación, pero tiene el objetivo principalmente de industrialización del país, vinculado una parte con el mercado interno y otra parte para las exportaciones. Y tienen que tener su propia urbanización, el acceso a servicios, etcétera. Por otro lado, a través de NAFINSA principalmente y de la Secretaría de Hacienda, se está trabajando en un esquema de tasas accesibles para créditos a la micro y pequeña empresa, que permitan pues también el desarrollo de la micro y pequeña. Y también al haber cadenas de valor en un desarrollo industrial, o sea, si se va a desarrollar un medicamento, por decir algo, de la industria farmacéutica, ¿quién provee el frasco del medicamento? ¿Quién provee el aluminio en el que va a estar empaquetado el medicamento? ¿Quién provee el cartón en el que va a estar empaquetado el medicamento? Pues esa es una cadena de valor, y las pequeñas o medianas. El 1% del impuesto, y si ya sabe más o menos a cuánto ascendería en promedio este recurso. Realmente estamos hablando… De acuerdo con el Banco de México, 99% de las transferencias son electrónicas. Eso significa cero impuesto a las remesas. Todas las transferencias electrónicas, cero impuesto. Ese es un gran logro. El único que tendría un impuesto de 1% serían las transferencias en efectivo. Estamos esperando, pues, primero a que pase, si es que pasa esta ley que impulsa el presidente Trump y los legisladores republicanos, primero esperando a que pase para no avanzar más hasta que no sea pues una realidad. Pero es muy importante porque recuerden que iniciamos en el 5%, después 3.5%, en el 3.5% todavía se decía que aquellos que no tenían nacionalidad iban a pagar el 3.5% y los que tenían nacionalidad no. Ahora es para todos y para todas y solo el 1% si son transferencias en efectivo. Vamos a esperar pues cuál es el resolutivo final. Pero ¿cómo lo haríamos y a cuánto ascendería? Pues primero depende ya que se apruebe. Y se haría, recuerden que hay una tarjeta de Finabien que coordina Rocío Mejía, que pueden adquirirlas y los paisanos en los consulados y que les permite hacer las transferencias. Incluso también hay una aplicación ahora. Para todos aquellos que lo hicieran en efectivo y que pudieran recoger aquí a través de esa tarjeta, pues se devolvería el 1%. No es mucho, dado que es el 1%. Entonces, el 1% del 1%. Entonces, se estaría hablando pues de menos, en total de 5,000 millones de pesos, mucho menos que eso. Pero estamos esperando a todo y ver cómo pueden acceder a la tarjeta del Finabien. Gracias. Hoy en el diario 24 Horas tenemos publicado en información de que Birmex… Al final, por eso también estamos esperando, porque pago en efectivo quiere decir que no se hace a través de una institución bancaria, sino de muchos lugares que hay en Estados Unidos donde se llega con el efectivo. Y entonces aquí pues ya se tendría la tarjeta del Finabien y ya se vería cómo se recupera. Gracias. Le comentaba que publicamos hoy que Birmex se negó a ser auditado en 2024 por un despacho externo y con ello incumple los lineamientos de las Secretarías de Hacienda y del Bienestar, que señalan que sus estados financieros deben ir acompañados de una auditoría practicada por un despacho externo. ¿Habrá sanciones o ya se está investigando por qué no se permitió el acceso ni siquiera a las instalaciones de Birmex del auditor externo, del despacho de auditoría? Lo informamos, le preguntamos a Carlos Ulloa y lo informamos con gusto. ¿Esto no formaría parte de toda la
investigación que se estuvo haciendo, que se está haciendo por el tema de los medicamentos que se estaban dando a un sobrecosto de la licitación? No tengo conocimiento en este momento de si se dejó o no entrar a un auditor externo y qué es lo que quería auditar. Entonces tengo que revisarlo para saber exactamente a qué te refieres con tu pregunta, pero con gusto lo informamos. Que como parte de los lineamientos que establecen Hacienda y Secretaría del Bienestar, se establece que debe de ir acompañados los estados financieros de la empresa por un despacho, por una auditoría de un despacho externo. Sin embargo, la empresa no le permitió ni siquiera el acceso físico. Hay que ver cuándo fue eso y a qué se referían y si es el caso, lo informamos con todo gusto. Por otro lado, entiendo… Lo que tiene que ver ya con la otra compra, que es importante, eso se hizo en enero, recuerden, del 2025. Y afortunadamente se detectó a tiempo y no hubo daño al erario. De todas maneras, la Secretaría Anticorrupción pues está ya terminando todo su análisis. Por otro lado, entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría a la OMS. No, de veras. Entonces sí, ¿está confirmado? ¿Cómo no? Claro que sí. Usted lo acaba de… Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir. ¿A partir de cuándo? La fecha en donde él se iría, pues ya no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República? No se requiere el nombramiento al Senado. Y por otro lado, ya nada más preguntarle, aprovechando la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si nos pudiera informar si también va a hacer algún evento conmemorativo por los 40 años del sismo del 85 en septiembre próximo. Todavía no lo pensamos. Sí. Muchas gracias. Aquí proceso. Gracias, presidenta. Adriela Escobar de Proceso. Bueno, primero preguntarle precisamente sobre este asunto de lo que tiene que ver con Estados Unidos, lo que anunciaba ya de las remesas, etcétera. Quisiera ver cómo va el resto de los asuntos que están pendientes por atender. Entiendo que México insistiría en pedir a Estados Unidos que se excluya, por ejemplo, el tema de los aranceles al acero y aluminio, saber cómo va esa situación. También, bueno, en torno a este tema de las respuestas, bueno, ya lo contestó en torno a los señalamientos a los bancos que se hizo, pero sí ha habido una solicitud expresa de que se avise cuál fue el entramado, cuál fue la investigación que se hizo para llegar a esta determinación. En específico, primero en estos dos temas, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido México con Estados Unidos en cuanto a conversaciones? Seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que la propuesta que le hice al presidente Trump en la llamada del G7 fue que hiciéramos un acuerdo más global. Estamos avanzando mucho en la frontera segura, en temas de seguridad y también en temas comerciales. Entonces, se sigue trabajando en este trabajo, en este acuerdo integral, siempre con respeto a nuestras soberanías, y cuando tengamos ya listo el resultado, pues por supuesto lo informaremos. Se observa que sí pudiera haber una apertura por parte del gobierno de Estados Unidos. Tan es así que estamos trabajando con ellos y se está viendo pues cuáles son las condiciones. También en lo que mencionaba, por ejemplo, en el caso de seguridad, en ese sentido, Proceso documentó testimonios de residentes de un pueblo pesquero aquí en México que fueron testigos de la presencia de un buque de Estados Unidos en aguas que ya corresponderían más hacia esta zona, y aunque se hablaba de que un video que circulaba en redes era falso, estas personas pobladores hablan sobre lo que les tocó ver. Y bueno, preguntar también si ese tipo de incursiones del gobierno de Estados Unidos no deben de ser de preocupación tanto para las poblaciones locales. No hay incursiones. Cuando entran a aguas nacionales es a partir de un permiso que le da la Secretaría de Marina. Cuando han llegado buques estadounidenses a México, cuando tienen que cargar combustible, es un tratado internacional. Buques mexicanos pues también van a Estados Unidos y tienen que cargar combustible, o a otros lugares del mundo. Entonces son parte de tratados internacionales que existen para la navegación. En el caso de seguridad, ellos tienen que navegar en aguas internacionales. Hay una parte de zona económica que también tienen que pedir autorización.
Hay una colaboración muy importante. Por ejemplo, recientemente se anunció el día de el martes, que se informó seguridad, fueron casi 3 toneladas de cocaína que se incautaron en el mar por parte de Secretaría de Marina. 3 toneladas es muchísimo. Antes se habían incautado 1 tonelada y ya era muchísimo. Y ahí hay cooperación internacional, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Presuntamente este buque, bueno, medio submarino, no sé cómo le llaman. Bueno, es una embarcación, venía de Colombia. Entonces hay información que viene de distintos países, de Estados Unidos también, se da la información y se captura a partir pues de las aguas en donde estén. En el caso de aguas nacionales, pues hace la operación marina. Entonces hay operaciones conjuntas, pero cuando quieren entrar a aguas nacionales necesariamente tienen que pedir permiso. Sí, sobre todo porque parte de los testimonios que muestran o que expresan estos residentes de esta zona es que como que sintieron o notaron el acecho, si el gobierno mexicano se ha acercado a estas comunidades para abordar este asunto. Si nos dan los datos y con gusto hablamos con ellos, pero no hay intromisión de buques estadounidenses en las aguas nacionales, a menos que haya un permiso para algún tema. Claro. En otro tema, Presidenta, gracias. La gestión de David Colmenares, quien ya el próximo año tendría que dejar el cargo de la Auditoría Superior de la Federación, su gestión, de acuerdo también con un reportaje publicado en Proceso, es calificada por 3 ex colaboradores, Munadora Bucain, Gerardo Lozano, Agustín y Caso Rafael, como un auditor a modo que negocia con las distintas fuerzas políticas para quedar bien. Es decir, no solamente con un partido, sino con varios. Y, por ejemplo, también lo han señalado en todo este tiempo, en estos 7 años que lleva de gestión, de entregar cuotas de cargos a cada partido político o de traficar con auditorías a modo, así es como lo mencionan estos ex colaboradores. Y bueno, parte de estos señalamientos es también un ejemplo que se detectó en torno a las obras como la refinería Olmeca de Dos Bocas, sobre un convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la nueva refinería, donde la auditoría revisaría de manera adelantada las disposiciones jurídicas aplicables a dicho proyecto, es decir, se les exentaría en todo caso de observación a detalle. En todo caso, bueno, pues este tipo de señalamientos que hacen respecto de otro tipo de auditorías, no únicamente en este caso, pues se le ha señalado como una persona que no estaría pues como tal del todo siendo muy necesaria por las funciones que debería de tener la Auditoría Superior. Usted ha planteado una postura que es no nada más propia, sino en general del movimiento en torno a evitar la permanencia, por ejemplo, en varios periodos en los cargos. ¿Sería también el momento de que estas renovaciones se den en otros ámbitos o en otras instancias como es la Auditoría Superior de la Federación? La Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución, igual que la Secretaría Anticorrupción, la auditoría pues obviamente es autónoma y depende del Congreso, de dar asesoría preventiva, es decir, no está fuera de sus funciones. Entonces, en el caso de la refinería Dos Bocas, pues hubo una asesoría preventiva. Muchas veces observaciones no tienen que ver con un faltante de recursos, con un mal manejo de los recursos, sino muchas veces con temas normativos. No se entregó, de verdad, no se entregó la hoja rosa que venía detrás de la hoja verde y por lo tanto pues hay una observación que corresponde a todo lo que significan esas 2 hojas, que pueden ser miles de millones de pesos. Y no necesariamente es que alguien no hizo la contratación que debía hacer, sino que hay un problema normativo. Eso tiene la obligación tanto la Auditoría Superior como las auditorías o las contralorías estatales, como la Secretaría Anticorrupción, de hacer esos llamados. Entonces, esta prevención que se hace, este acompañamiento, pues ayuda a que todo lo normativo pues esté bien, que no falte ninguna hoja, que no haya ningún problema, que se haya seguido toda la reglamentación. Y si se encuentra alguna observación, pues se presenta la observación. La Auditoría Superior de la Federación presenta observaciones
y la institución encargada, aunque haya cambiado el titular, tiene la obligación de responder. Es decir, son observaciones institucionales, no a la persona. Ya cuando son sanciones, pues son sanciones a la persona. Pero los que están ahora en Pemex, pues tienen la obligación de responder a observaciones que hubo referente a la refinería u otras obras, si hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no hay nada malo en ir acompañando un proceso para que se cumpla toda la normatividad. Y pues esta acusación que ustedes hacen del auditor superior, pues habría que ver qué pruebas hay más allá del dicho de una persona, ¿no? De 3 excolaboradores en este caso. Pues sí, pero más allá del dicho, pues habría que ver las pruebas, ¿no? De las auditorías. Bueno, y finalmente, Presidenta, también esto que usted ha mencionado en varias ocasiones en torno al tema de la autoridad en cuanto a servidores públicos. Bueno, también Proceso publicó hace unos días que entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025 el delegado de Bienestar del Gobierno Federal en Coahuila, Américo Villarreal, utilizó al menos en 25 ocasiones un avión privado, lo cual, bueno, pues por supuesto eleva en mucho los costos que está teniendo para la labor que está llevando a cabo Américo Villarreal, el que es el delegado de Bienestar en Coahuila, el hijo del gobernador de Tamaulipas, y que bueno, pues este tipo de gastos que pues oscilan, de acuerdo con esta investigación, entre $1,300 y $1,800, han elevado, por supuesto, el tema del presupuesto que ha tenido que ejercer. Vaya, no, eso no lo paga Bienestar, eso sí se los puedo garantizar. Exacto. Porque no hay recursos para ello. En todo caso, pues que investigue la Secretaría Anticorrupción. Y porque además eso implicaría… Primero hay que investigar si sí usó los aviones privados. Segundo, pueden tener la certeza que no son recursos públicos. Y tercero, pues en todo caso, si sí se hizo algún vuelo en avión privado, pues que se explique. Exacto, porque además esto porque implicaría… no es parte de nuestra política de austeridad. Exactamente, porque además esto implicaría varios meses de salario simplemente que tiene el funcionario. Pues vamos a ver si es cierto. Y si sí, pues qué explicación hay. Y si no, pues no ocurrió. Pero gracias. No es con recurso público, eso pueden tener la certeza. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, ya son 9:17. Vamos. Sobre. El maestro Diego. A ver, vamos hasta allá atrás para… Muchas gracias. Sería para la jefa de gobierno, Presidenta, si me permite. Si la jefa de gobierno nos pudiera comentar las afectaciones que ya hay por este paro que hay en el Poder Judicial ya desde hace semanas. Si hay casos que se tengan que resolver, no se han resuelto, si esto ha afectado la administración pública, los casos que se tengan que llevar ahí. Si nos puede hacer un comentario acerca de ello, por favor. Gracias. Pues sí, es lamentable que llevamos ya un mes con este paro. Hemos estado muy atentos desde la Secretaría de Gobierno cuando nos lo han pedido para que podamos estar respetando la autonomía del Poder Judicial, apoyando a la concertación entre el grupo de trabajadores y sus exigencias. Ellos piden un aumento salarial, se les dio 5% de aumento salarial más 2% en prestaciones. Y aún así no están de acuerdo. Ellos han presentado propuestas, nosotros hemos apoyado para que se lleguen a acuerdos. Y después, en la última ocasión, se consultó con las bases y aprobaron la mayoría ya la propuesta, pero hay quienes continúan, a pesar de que entendemos que ya había resultados positivos de levantar el paro, insistieron en seguir en ello. Entiendo ya que el presidente del Poder Judicial están tomando medidas administrativas, vamos a estar al pendiente, al tanto,
y pues lo que queremos es que se resuelva lo más rápido posible. Gracias. Otro tema rapidísimo, perdón, jefa de gobierno. Si nos pudiese comentar, ayer hubo muchas afectaciones, tanto en el metro como el desbordamiento de presas en Álvaro Obregón, desbordamiento del canal de Chalco por las lluvias. ¿Qué se espera? Porque hasta donde entendemos van a continuar las lluvias. ¿Qué trabajo se está haciendo preventivos para tratar de minimizar los efectos? Porque entendemos que eso es casi imposible que no tengamos ningún efecto en la ciudad. Sí. El día de ayer llovió, hubo una precipitación pluvial de 106 milímetros. Solo en 6 ocasiones durante 20 años ha habido esta precipitación. Hoy escuchábamos en el informe temprano de que fuimos la ciudad con mayor precipitación pluvial en todo el país. Y efectivamente es mucha la lluvia, pero aún así el programa que hemos implementado para enfrentar la emergencia ha funcionado. ¿Qué sucedió en Álvaro Obregón, en las presas de Río Becerra? Pues bueno, cuando se da en 1 hora y 15 minutos una lluvia de más de 70 milímetros en la zona, viene el agua torrencial atravesando las presas y no es que se haya desbordado, sino que atravesó un puente que está en el mismo vaso regulador. Y eso fue solo unos minutos en lo que bajaron las aguas muy fuerte y después nuevamente se rehabilitó. Es decir, hasta, por ejemplo, el reporte que tenemos es que hubo 65 encharcamientos en donde se tuvo que intervenir y un conjunto de incidentes. Estamos preparándonos todos los días, por ejemplo, en las presas de Río Becerra vamos a tener muy preparadas las maquinarias para seguir quitando la basura que se ha quitado y vuelve a salir, vuelven a tirar basura. Estamos ya previendo atender esta situación de manera muy precisa. El día de hoy vamos a tener justamente un arranque de obra que es 100 acciones para la acupuntura hídrica de la ciudad, porque en 100 partes de la ciudad vamos a estar implementando las infiltraciones de agua de lluvia, millones de litros de agua de lluvia que se van a aprovechar en esta temporada. Hasta el día de hoy, después del 2 de junio, que fue una lluvia, de las primeras lluvias más fuertes, no hemos tenido afectaciones tan graves como en esa ocasión. Hemos podido sacar adelante la emergencia como la tenemos prevista. Estamos muy coordinados todas las instituciones del gobierno de la ciudad con las alcaldías. Estamos trabajando al unísono y sí implica seguir atendiendo en donde se concentra más la lluvia y tenemos en las presas de Río Becerra una acción especial. Bacheo durante esta época, ¿cómo va? Porque todos hemos visto y hemos sufrido que la ciudad en esta época hay baches por todos lados. Sí. Bueno, hicimos un diagnóstico de bacheo en el mes de enero y había 200,000 baches en las vías primarias de la ciudad. Echamos a andar un programa que se llama El Bachetón y atendimos justamente, pues generalmente las lluvias empezaban en junio o en julio, se adelantaron las lluvias, pero llevamos prácticamente terminado los baches de las avenidas primarias con un gran trabajo tanto con empresas como nos preparamos para hacerlo también directamente. Convocamos a las alcaldías para que se llevara a cabo también el bacheo. Incrementamos el presupuesto de las alcaldías para que pudieran destinar recursos a estos servicios. Entonces, ahorita, después de las lluvias, generalmente se hacen pues los baches, los hoyos, y estamos
ahorita preparados para ir también atendiendo los baches que se hayan provocado en este periodo. Pero echamos a andar un gran programa que hace 15 días llevábamos el 88% de terminación del bachetón. La semana pasada nos dijo acá afuera en Corregidora que iban a atender el metro en rumbo al Mundial, pero en esta época creo que se hace más urgente atender el metro durante estas emergencias por las lluvias. Ayer la línea B tuvo que parar operaciones en Ecatepec por las lluvias, de hecho. Pues sí, son lluvias que de manera extraordinaria están impactando en la ciudad y uno de nuestros, pues el corazón de la movilidad que es el metro, lo impacta y estamos destinando todos los recursos y todos los programas necesarios para enfrentarlos. Obviamente que se tiene que parar el metro cuando la inundación proviene justamente de la calle y se mete al metro, como pasó ayer, y se tuvo que suspender el metro para siempre tener protegida a la población. Así que en el metro es nuestra prioridad y por primera vez en la historia, desde hace 30 años, el Gobierno de México va a apoyar a la ciudad también con inversiones en el metro. Entonces, de manera conjunta entre el Gobierno de México y de la ciudad, estamos invirtiendo en todas las líneas del metro que se requieren. Pero aún así, pues no se ha dejado de seguir en este año, por ejemplo, todas las obras de mantenimiento. En cuanto a la lluvia, pues sí, es necesario frenar, detener el metro mientras se saca el agua que cae de la parte de la calle y entra al metro. No por otra cosa, sino es la cantidad de lluvia que está, pues afecta, ¿no?, todas las vialidades y una de las vialidades es en la que el metro pasa. Gracias. Yo creo que ya vamos a cerrar, ya son 9:30. Ahora fue muy larga la información. Dejamos para mañana. Se levantan temprano otra vez. Vamos, cerramos. Vamos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. ¿Se han preguntado por qué por años nos enseñaron que el 30 de junio de 1520 se debía recordar como una noche triste, cuando para los mexicas fue en realidad una jornada de victoria? Bueno, pues esto se debe a una narrativa histórica que por mucho tiempo privilegió la visión de los conquistadores españoles sobre la de los indígenas. En ese sentido, desde 2021 comenzamos a descolonizar nuestra memoria para repensar este importante acontecimiento histórico como una noche victoriosa, que de hecho marcó el inicio de las resistencias indígenas contra el despojo y la invasión, actitud que por supuesto es legado de grandeza y una de las bases del humanismo mexicano. Les invito a que veamos el video de la noche victoriosa. El humanismo mexicano reivindica la historia de nuestros pueblos originarios, recuerda sus gestas heroicas y mantiene viva nuestra historia. El 30 de junio de 1520, el ejército mexica derrotó y expulsó de Tenochtitlan a las fuerzas españolas encabezadas por Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. Eran más de 1,100 soldados españoles y cerca de 4,000 de sus aliados. Esa victoria ocurrió después de que los mexicas declararon la guerra a los invasores y los mantuvieron sitiados por 23 días dentro de la ciudad. Fue la respuesta a las traiciones y violencia ejercida por Cortés y sus soldados desde el primer encuentro con Moctezuma el 8 de noviembre de 1519. Ese día, Cortés, violando todas las leyes de la hospitalidad de los pueblos indígenas, tomó presos a los 3 gobernantes, a los jefes militares que lo acompañaban y a sus familiares.
Los meses siguientes fueron muy tensos. Esa tensión estalló cuando los españoles realizaron una cruel matanza organizada por Pedro de Alvarado durante la festividad de Tóxcatl. Ese día fueron asesinados centenares de guerreros y nobles indígenas en el Templo Mayor. Mientras tanto, Hernán Cortés estaba en Veracruz, derrotando a Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba para apresarlo. A su regreso, exigió a Moctezuma restablecer el suministro de comida y agua. Propuso que su hermano Cuitláhuac, también preso, fuera liberado para convencer a su pueblo enardecido de seguir alimentando a los españoles. Pero era un estratagema de Moctezuma. Sabía que Cuitláhuac, una vez libre, podría organizar la resistencia. Sabía también que eso le costaría la vida, pero Moctezuma decidió sacrificarse para salvar a su pueblo. La imagen hecha por Cortés presenta a un Moctezuma cobarde, supersticioso y traidor a su pueblo. Esa imagen es falsa. Hay una continuidad heroica entre Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, los tres últimos tlatoanis mexicas. Cuitláhuac organizó la defensa de la ciudad. Endurecieron el cerco a los españoles y sus aliados. Los atacaron durante 23 días. Cortaron la salida de la ciudad lacustre por las calzadas que la comunicaban por tierra firme. Dejaron libre la calzada de Tacuba para que no tuvieran otra salida que Sabía, donde los esperaron para atacarlos. Cortés y sus ejércitos decidieron huir la noche del 30 de junio de 1520 junto con sus prisioneros. Los mexicas los emboscaron por tierra y agua. La derrota de Cortés y sus aliados fue estrepitosa. Según contó Bernal Díaz del Castillo, murieron 850 españoles y 1,220 tlaxcaltecas. Fue un gran triunfo mexica y el inicio de una larga resistencia centenaria de nuestros pueblos originarios. Durante 500 años, la narrativa española nombró ese episodio como la Noche Triste, ocultando en la memoria lo que fue una gran victoria mexica. Por eso, el gobierno de la Cuarta Transformación restableció la verdad histórica y renombró en el 2021 esa fecha como la Noche Victoriosa, conmemorando una gran gesta heroica de hombres y mujeres mexicas. Resistencia que es legado de grandeza de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Hasta mañana. A las 11 vamos a la celebración de